Muy buenas tardes, esto es Perú 21 Televisión, yo soy Joaquín Rey y me acompaña José Carlos Requena, analista político, para comentar el nuevo gabinete de este gobierno y demás temas de coyuntura. José Carlos, gracias por estar con nosotros. Joaquín, ¿cómo estás? Encantado. ¿Salvador del Solar es la carta correcta para Martín Vizcarra? Bueno, es la carta que el presidente ha escogido ahora. Seguramente ha visto en él un articulado vocero y ese creo que va a ser el principal aporte, ¿no? Creo que lo más novedoso de este gabinete, novedoso y positivo además, es este perfil paritario que muestra que hay efectivamente muchas profesionales mujeres listas para desempeñar roles ministeriales. Y el reto es que se le dé el sustento político que Vizcarra creo que requiere, ¿no? En este primer año el presidente ha optado más por gestos. Hay que acompañar esos gestos de gestión y de resultados que la gente pueda sentir, ¿no? Pero es precisamente esa, creo, la principal crítica a Del Solar. Él es un buen comunicador, pero también se requiere pericia política, ¿no? Detrás de la escena pública, digamos. ¿Tiene él esa pericia y esa capacidad de gestión? Bueno, en su historial personal no es por lo que se le conoce. Seguramente va a tener que dotarse de eso. En su primer año como ministro de Cultura, o en el año que pasó como ministro de Cultura, tuvo algunos momentos en que tuvo que hacer gala de estas negociaciones o estas ironías. Incluso recordarás alguna presentación suya pública con el obispo de Arequipa en el que dejó planteada su posición respecto, si mal no recuerdo, era sobre el enfoque de género. Pero claro, las negociaciones, el detrás de cámara, son cosas que va a tener que agenciarse de un buen elenco de actores que soporten su función, ¿no? Del Solar ha dicho que él no va a ser confrontacional, pero si uno ve el último año, parece que lo que le ha rendido frutos a la administración Vizcarra es más bien la confrontación, ¿no? Cuando hizo el referéndum, la cuestión de confianza, fue lo que movió las reformas que Vizcarra quería. ¿Por qué cambiar de enfoque ahora? Sí, bueno, ahí hay que leer cada momento político, ¿no? Yo creo que el momento actual es muy distinto al de julio o incluso agosto del 2018. Ahora lo que tenemos es una bancada que ha perdido, hablando de Fuerza Popular, que ha perdido 18 miembros, que ha perdido el control de la mesa directiva, que ha perdido un liderazgo claro, ha cambiado de voceros en estos meses. Uno no sabe en Fuerza Popular quién es el que lleva la batuta, si es el vocero Carlos Tubino, o si es algún otro actor relevante que ha tenido responsabilidades como las presidencias del Congreso. Entonces, ve además a muchos actores que antes eran que figuraban mucho, ahora más bien tienen un bajo perfil. Por ejemplo, la señora Alcortan, uno no sabe qué es de ella, el señor Galarreta. Y entonces es un momento distinto y yo no pensaría necesariamente que el no confrontar sea una mala decisión, pero creo que es clave ver en qué condiciones convives, ¿no? Y creo que ahora el Ejecutivo está en una mucho mejor posición que hace 6, 8 meses. Eso es de alguna manera mérito de Vizcarra y en parte de Villanueva, que no se le reconoce. Y en tal condición, pues, no es una apuesta que necesariamente va a ir mal. Creo que lo clave, más que confrontar o no confrontar, es mostrar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, no? Vizcarra asumió funciones hace casi un año diciendo el Perú primero. Ya desde el inicio ese moto como que no mueva mucho, ¿no? O sea, tú tenías la revolución social de PPK, la inclusión social de Humala, el Perú avanza de García, que con todos sus matices, con todas las críticas que se puede hacer, te da una idea de qué querías, ¿no? Vizcarra todavía no es idea, ¿no? Vizcarra creo que, porque claro, incluso el énfasis de PPK con todos los defectos y con el balance negativo de su gestión que se puede decir, tenías algo. O sea, él decía, ok, hubo una inclusión social, ahora dotemos de servicios y todas estas cosas, ¿no? Que luego cambió la retórica del destrave, es cierto, pero había una idea. Ahora esa idea no la hay. Y creo que el reto del Solar es dar esa idea, ¿no? Pero la idea, digamos, por lo menos en el primer año de Vizcarra, a mí sí me parece un poco clara, ha sido la lucha contra la corrupción, ¿no? En la que no tiene mucho control, ¿no? Porque, digamos, tú puedes tener gestos, pero al final de cuentas las decisiones más importantes están en la esfera judicial, donde él también se ha metido, pero son cosas, al final de cuentas, muy puntuales, ¿no? Lo que termina pasando, lo que ha pasado en la Corte Superior del Callao, seguramente es algo que se replica en todas las cortes. Y las reformas que se han planteado, claro, atacan el tema del nombramiento de jueces,
pero hay muchísimas otras cosas que solucionar, que eso, de nuevo, es un problema muy grande, pero lo que puede hacer el Ejecutivo es muy limitado, ¿no? Entonces, claro, pasas de ese gesto, pasas de la reforma, pasas a nombrar el año 2019 como el año de lucha contra la corrupción y la impunidad, y sin embargo, eso no es algo tan tangible, ¿no? Has mencionado lo debilitado que está el fujimorismo y esta sensación de que no hay norte en la bancada. ¿Esto podría ser también algo no tan positivo para Vizcarra en el sentido siguiente? Cuando el fujimorismo estaba fuerte, Vizcarra fue ese héroe, digamos, que muchos ciudadanos querían para enfrentar el fujimorismo. Pero ahora que el enemigo está tan debilitado, ¿quizás la posición de Vizcarra también se debilita? Sí, es probable, ¿no? Vizcarra parecía que efectivamente era una persona que, por lo menos en términos de popularidad, funcionaba cuando había un enemigo al cual vencer, ¿no? Entonces el punching ball en algún momento fue el fujimorismo, luego fue el Congreso como institución. Ahora, ¿cuál es? Claro, efectivamente va a tener que buscarse alguno, ¿no? Uno puede decir, claro, hay un sector que te dice cualquier cosa que sea contra el fujiaprismo, que es la etiqueta que utilizan, es positiva. Ese sector que es muy influyente en términos de redes sociales, en términos de formación de opinión pública, sin embargo, es algo que rápidamente se puede terminar agotando y desgastando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, le convendría más a Vizcarra quizás tener un rival más fiero del que ahora carece, ¿no? Con el gabinete Villanueva, algo que llamaba la atención era la poca voz que había en general entre el propio Villanueva y el resto de ministros. Vizcarra básicamente era la voz protagónica, pero pareciera ser, conociendo el perfil del Solar, que él no va a querer asumir un rol tan secundario en esta película, ¿no? Bueno, eso es lo que uno pensaría, ¿no? Sin embargo, si ves la conformación de las 9 personas que ha llevado el Solar, yo no reconocería a alguno de ellos como suyo, ¿no? O sea, si uno revisa quiénes trabajaron con él, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, uno hubiera pensado que algunos de estos colaboradores, incluso alguien como el señor Raúl Molina, por ejemplo, que fue asesor suyo cuando él estuvo al frente del Ministerio de Cultura y ahora el señor Molina es viceministro, se mantiene como viceministro en PCM para gobernanza, incluso él, uno hubiera esperado que tuviera un rol o un encargo mayor, ¿no? Los 9 nombres nuevos son gente de distinto perfil, pero uno no puede reconocer que haya detrás la mano del Solar, ¿no? Entonces, digamos, como que ya se hubiera resignado a algo así, o hubiera aceptado, más que resignado, ha aceptado una condición así, no tendría por qué no aceptar lo otro, ¿no? O sea, quizás, al final de cuentas, es claro que el que debe brillar es el presidente, en un país además tan presidencialista como el Perú. Pero ahí, claro, uno pensaría, conociendo a El Solar, que quiere tener algo más de protagonismo. Él está dispuesto a ceder ese protagonismo, yo no pensaría por qué no, ¿no? De nuevo, un país como el Perú es algo que le toca o que le va a tocar, ¿no? Has mencionado que el gobierno de Vizcarra pareciera no tener un norte tan claro más allá del tema de corrupción. Si tú pudieras recomendarle al presidente a dónde debiera, digamos, a qué objetivo debiera dirigir su gobierno, ¿qué dirías? ¿Cuál debería ser el norte? Bueno, eso sería una impertinencia, como un consejo no pedido, ¿no? Pero sí, digamos, más allá del presidente Vizcarra, creo que el país requiere una segunda ola de reformas. Si quieres, hemos llevado estos 18, 20 años básicamente sobre las mismas estructuras que nos legó los 90s, ¿no? Entonces, algo en ese sentido, por lo menos dejar las bases sentadas para un cambio, por lo menos, y en tal sentido creo que lo de la reforma política era algo positivo. Vamos a ver si el informe finalmente se hace público y si se toman estas recomendaciones, se las fortalece y se puede cambiar en algo el andamiaje institucional que nos han dejado los 90, ¿no? En estos años se ha pensado que institucionalidad es crear más ministerios o más agencias gubernamentales y en general es, creo yo, fortalecer algunas políticas que puedan crear un nuevo espacio, ¿no? Ahorita estamos, la verdad, en lo que Toledo en la campaña del 2000 llamaba el segundo piso del fujimorismo, porque en términos generales seguimos con un Congreso unicameral, seguimos con, y esto sí de manera positiva, creo yo, con un modelo económico que ha sustentado el crecimiento de estos años, pero creo yo que hay un espacio para hacer algunas reformas, y no, más que espacio, hay necesidad de hacer reformas que puedan hacer sostenible nuestro desarrollo, ¿no? Y eso te digo en todos los niveles,
incluso en algo tan básico como el sistema educativo, ¿no? ¿Crees que hay espacio para retomar el tema de bicameralidad en lo que queda de este gobierno? Mira, ahí había, en algún momento, conversando fuera de cámaras con Luis Solari, discutíamos de cuál podría ser porque claro, habiendo sido rechazado en la consulta de diciembre, lo que quedaría es discutirlo a partir de diciembre del 2021. Es un congreso de salida, se tendría el calendario electoral encima, lo cual haría complicado que esta elección se pudiera tomar en abril de 2021. Pero quizás sí se puede dejar la ley lista, de manera que la elección se haga en abril de 2022, para que empiece el Congreso, el Senado al menos, en julio del 2022. Entonces, yo creo que los constitucionalistas pueden encontrar caminos imaginativos para que la bicameralidad, que además no tiene por qué ser, porque acá se piensa que la bicameralidad como tal debe solucionar todo. Creo que es clave definir las funciones que tiene el Senado, que debe pensar en el país, y las funciones que tiene la Cámara de Diputados, que debería pensar en representar más a las regiones. Entonces, ahora lo que tenemos son básicamente... Es un híbrido. Es una cosa, claro, son gente con intereses parroquiales, ¿no? Tú tienes a un ministro yendo a discutir la política nacional de salud y el representante de Tumbes preguntándole por la posta de Zorritos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que un Senado podría canalizarlas de manera más conveniente, pero de nuevo, pensando bien las funciones y además volviendo a discutir algo positivo del primer intento de reforma que planteó PCM con Villanueva, que era esta de la representación territorial, ¿no? Esto de los macrodistritos y microdistritos que lamentablemente cayó en saco roto. Sí es una discusión que debe retomarse. ¿Cómo se representa al país? Y no creo yo, en muchos momentos han habido algunos propulsores, por ejemplo, de crear el distrito de peruanos en el exterior. A mí eso la verdad me parece una medida que no tiene ningún sustento, y creo yo que, digamos, sin pensar, sin menospreciar el civismo que tienen los ciudadanos peruanos en el exterior, creo que están pensando más en asentarse que lo que pasa en la política peruana, ¿no? ¿Y crees tú que el presidente Vizcarra quiere usar parte de su capital político para empujar una reforma como una bicameralidad, que no quiso hacerlo aparentemente en el referéndum, bueno, ¿no? Sí, no quiso hacerlo por las condiciones que le plantearon en ese entonces, ¿no? Yo creo que ahora las condiciones son otras. O sea, él tiene un grupo de expertos que ha convocado para que le hagan recomendaciones. Entonces, es cierto que las recomendaciones no son vinculantes, pero él creo que puede tomar lo mejor del informe, puede tomar los esfuerzos que se hagan en distintos grupos en el Parlamento y poder, si no plantear la reforma como tal, sí al menos sentar las bases para poder retomar esta discusión que me parece clave. Muchos creíamos que del Solar tenían visiones políticas y presidenciales en el futuro. ¿Crees que el paso por PSM podría de alguna manera debilitar esa posición a futuro? Bueno, creo que hace que el reto sea mayor, ¿no? Si una persona en general, un político o alguna persona quiere foguearse en PSM, esto es algo muy, digamos, riesgoso, ¿no? Porque puede salir quemado, puede salir... ¿Se puede salir bien parado de PSM? Pues hay algunos ministros que han salido bien parados, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el señor Cateriano creo que salió bien parado de PCM, creo que fue el sostén de la última etapa de Humala, pero aquellos que han tenido aspiraciones presidenciales me refiero, han tenido luego que olvidarse de ellas. No me hablo gente como Beatriz Merino y Uwe Simon, incluso algún político recorrido como Javier Velázquez Quesquén dejó PCM, se pensaba que iba a ser el candidato de García el año 2011 y al final le bajaron el dedo, ¿no? Entonces, Villanueva. Bueno, entiendo que en círculos palaciegos todavía se discute la posibilidad, él como una posibilidad para el 2021, pero yo creo que ha salido muy desgastado de esta gestión, ¿no? Yo creo que cuando él empezó la gestión había muchas expectativas de lo que se podía hacer y sobre todo en la última parte quedó bastante desgastado y disminuido. José Carlos, muchas gracias. Encantado, gracias. José Carlos Requena, analista político, hemos comentado la designación de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros y otros temas de coyuntura. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.